Durante siglos, las grandes religiones han predicado sobre el pecado y el castigo, sobre Satanás. El demonio es el enemigo de la raza humana. Y el infierno. Es una bruma de oscuridad, hay llanto y gemidos, es un lugar al que no quieres ir. En las escrituras aparecen historias de un Satanás maligno y de los tormentos del infierno. Jesús habló mucho más del infierno que del cielo. ¿Dónde está el demonio en el jardín del Edén? Por supuesto, la serpiente. Se habla de un inframundo abrasador vigilado por una bestia inteligente. La mayoría de las creencias sobre el infierno y el demonio no proceden de la tradición bíblica. ¿Qué es el infierno? ¿Y quién es Satanás? Infierno, el reino del demonio. En 1973, la película de terror El Exorcista impresionó al público con su vívido retrato de la posesión satánica y del exorcismo. Pero la idea del demonio introduciéndose en el cuerpo humano es mucho más antigua. Algunos creen que el concepto de la posesión tiene su origen en las creencias chamanistas prehistóricas. Los considerados chamanes expulsaban a los malos espíritus del cuerpo de la víctima mediante la brujería. Hacia 1500, los líderes de la iglesia, los escritores y los artistas habían hecho famoso a Satanás. Los sermones, los cuadros, los libros y las obras de teatro confirmaban que el demonio estaba en todas partes, mirando de forma lasciva desde la puerta de la iglesia, causando guerras y acechando en la cama de todos los hombres. Incluso Martín Lutero, que rechazaba gran parte del dogma católico, creía que los demonios habían invadido su cuerpo. Martín Lutero fue el hombre más obsesionado con el demonio de la historia. Al parecer sufrió mucho de estreñimiento durante toda su vida. Pensaba que el demonio estaba en sus entrañas. Lutero vivió en la época en la que la influencia del demonio alcanzó su punto culminante. Desde el siglo XVI hasta comienzos del XVIII, las cazas de brujas cubrían Europa, enfrentaban a vecino contra vecino, a marido contra esposa. Acusaciones de lujuria, envidia, amor desesperado y deseos frustrados llenaban tribunales irregulares y arbitrarios. A las brujas se les consideraba agentes del demonio y estaban por todas partes. Durante la caza de brujas se produjo una terrible explosión de culpabilidad. La gente no soportaba sentirse demasiado culpable. Eso les atormentaba. Al final no podían castigarse lo suficiente. Tenían que proyectar esa rabia en otra gente y castigar a otros. Durante la Inquisición se quemó a 100.000 mujeres acusadas de brujas. Se pensaba que el gran impostor, el padre de todas las mentiras, se deleitaba corrompiendo a inocentes. Cuanto más inocente parecieras, más frecuentaras la iglesia, más santo parecieras, más probabilidades había de que fueras un agente de Satanás. Porque ¿quién iba a sospechar de ti? Parecías alguien que jamás haría algo malo. Eras la herramienta perfecta para el trabajo de Satanás. Pronto se adoptaron herramientas nuevas en la lucha sin final contra Satanás. En 1486, el Papa Pablo II decretó que la tortura era aceptable en casos sospechosos de brujería. 2 años después aparece el Malleus Maleficarum, uno de los libros más populares de la época y el manual no oficial de la Inquisición. Recalcaba que las brujas estaban en connivencia con el demonio y ofrecía pistas para identificar a las culpables. Les cosían piedras a la ropa y las arrojaban a un lago o a un pozo. Si se ahogaban, decían que no eran las piedras, sino sus malos actos los que las hacían hundirse. Una prueba de que de verdad eran brujas. Antes del mundo moderno, la política y la religión no estaban separadas, eran lo mismo. Si había un desorden en la sociedad, tenía una dimensión religiosa. Creían sinceramente que cuando ocurría algo peculiar y tenía un efecto negativo en la sociedad, había algún aspecto diabólico en aquello. Era una forma de personalizar el mal que sentían en el mundo. Cuando los puritanos viajaron al Nuevo Mundo, llevaron sus viejos miedos con ellos. El protestantismo de la primera época estaba muy obsesionado con el demonio. También se oponía mucho al sexo. Así que cuando grupos como los puritanos fueron a América y se establecieron en Nueva Inglaterra, llevaron ese equipaje con ellos. Tenían miedo al demonio. Veían al demonio en todas partes.
Uno de los más eficaces a la hora de inculcar el miedo a sus seguidores fue el predicador puritano Jonathan Edwards. Su autoritario sermón «Pecadores en manos de un Dios airado» pedía a todos ser rectos o enfrentarse a los horrores del infierno. Dios no desea en ningún instante hacer muestra de su poder arrojando a los impíos al infierno. Ellos merecen ser echados al infierno. De manera que si la justicia divina se encuentra en el camino, no hay objeción eficaz contra el uso del poder de Dios para destruirlos. Pecadores en las manos de un Dios airado. Jonathan Edwards. Cuando Jonathan Edwards pronunciaba su sermón «Pecadores en manos de un Dios airado», ¿qué motivo tenía la gente para pasar 3 días en la nieve para oírle predicar? Les estaba diciendo que se iban a condenar. A la gente le gusta el miedo. Nos colocamos en situaciones que asustan. El miedo y el terror son emociones humanas primarias. Consumidos por el miedo, los puritanos propiciaron en Salem el horror a las brujas en 1692. Una vez más, no había defensa contra el cargo de colaborador con el maligno. La gente que hacía las preguntas en los interrogatorios sobre brujería con frecuencia partía de un grupo de preguntas ya preparadas. Sabía lo que había hecho el demonio. El caso de Salem fue pequeño para los niveles europeos. Una veintena de mujeres juzgadas, condenadas y ejecutadas a lo largo de un año. El demonio pareció tomarse vacaciones durante algún tiempo. Después de Salem y durante casi 300 años, los juicios en los que aparecía el demonio fueron muy escasos en Norteamérica. Pero de pronto, con la locura de los rituales satánicos de las décadas de 1980 y 90, regresó. Cientos de padres y cuidadores fueron acusados en Gran Bretaña y los Estados Unidos de abusar de miles de niños en extraños rituales de brujería. Cuando las presuntas víctimas no conseguían mantener las acusaciones, se decía que se autoengañaban. La teoría era la siguiente: cuanto peores fueran los abusos, más se esforzarían los niños en negarlos. Es decir, que cuanta menos información obtuvieras de un niño, más evidente resultaba que habían abusado de él. Pero los niños no fueron las únicas supuestas víctimas. Muchos de los cargos pudieron ser fruto de la moda de recesión de memoria. Si escarbamos con demasiada profundidad en nuestro pasado y en una terapia de recesión de memoria, nos dedicamos a pensar que los monstruos, sueños y fantasmas de la infancia eran reales, esos demonios surgirán para acosarnos. Algunos terapeutas drogaban e hipnotizaban a pacientes adultos, instándoles a que buscaran en sus recuerdos, buscando signos de abusos infantiles en cultos satánicos. Los medios de comunicación echaron leña al fuego inflando el número de cultos. Durante un programa especial sobre el fenómeno en 1987, Geraldo Rivera afirmó que había 1 millón de practicantes del satanismo en los Estados Unidos. Pero después de investigaciones minuciosas de cientos de casos, el FBI encontró muy pocas evidencias de ritos satánicos. Ni cadáveres, ni sangre, ni huesos, ni restos de altares de ceremonia. Aunque el asunto de las prácticas satánicas generalizadas ha perdido credibilidad, hay grupos que creen firmemente en la posesión demoníaca y el poder del exorcismo. Begone, Satan, inventor and master of all deceit. Es una oración para curar, para liberar a una persona de algún tipo de fuerza maligna, personal o impersonal, que parece haberse apoderado de esa persona. El rito católico del exorcismo se basa en el relato del Nuevo Testamento de Jesús expulsando a los demonios. En la Edad Media la práctica se hizo muy popular. Pero el exorcismo católico nunca ha sido algo corriente. El Vaticano anunció un rito de exorcismo revisado, el primer cambio en el rito desde 1614. Aunque los nuevos ritos de exorcismo son prácticamente idénticos al antiguo, el cambio principal es el énfasis que se hace en usar el exorcismo solo como último recurso, poniendo todo el esfuerzo en destacar causas físicas, psicológicas y conductas emocionales que pudieran ser confundidas con la posesión. Los exorcismos son acontecimientos poco frecuentes. La película de 1973, El Exorcista, se basa en el rito católico del exorcismo y es una guía bastante fiable de lo que busca la Iglesia para determinar si hay posesión.
El exorcista debe encontrar 4 tipos de conducta. Un individuo que posee fuerza sobrehumana, que muestra una reacción furibunda ante las cosas sagradas, que muestra conocimientos ocultos y que habla una lengua que normalmente no debería conocer. Como se describe en el rito católico, el exorcismo comienza haciendo la señal de la cruz y rociando con agua bendita. Se leen en voz alta una serie de oraciones, letanías y partes del Evangelio. Una vez terminados estos ritos, el exorcista coloca el final de su estola sobre el cuello del poseído, muestra un crucifijo y hace la señal de la cruz sobre la frente. Si lo considera necesario, el exorcista ordena al demonio que salga de la persona poseída. La ceremonia concluye con una oración y la bendición. Puede repetirse toda la ceremonia. El catolicismo no es la única fe cristiana que practica alguna forma de exorcismo. Reniego de ti, Satanás. Sal de él ahora. Sal de su alma y de su mente en el nombre de Jesús. Todas las semanas el pastor Tom Brown, un carismático cristiano evangélico, libera a decenas de almas de las garras de Satanás en la iglesia Palabra de Cristo, en El Paso, Texas. Sal de ella en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No utilizamos el término exorcismo, preferimos el término liberación o expulsión de demonios. No utilizamos la palabra poseído porque poseído implica control absoluto. Lo que creemos es que los demonios pueden tener influencia sobre nosotros. El pastor Brown se remonta a Jesús para explicar la práctica de la expulsión de demonios. El primer exorcismo que relata el Evangelio de Marco ocurrió en una sinagoga. Una persona endemoniada alza de pronto la voz y dice: «Ajá, sabemos quién eres, el Santo Hijo de Dios. ¿Has venido a torturarnos antes de nuestra hora?». En realidad quien gritaba no era el hombre, sino el demonio. Jesús dijo al demonio que se callara y saliera, y el hombre quedó libre. Creemos que hay millones, quizá miles de millones de ángeles caídos que trabajan bajo el control de Satanás. Al haber tantos, creemos que debemos estar en guardia. Te he dicho que la dejes. Satanás no quiere que la gente de este mundo sea feliz. Ha actuado mal. Se merece esto. No tienes derecho legal para permanecer en ella. Quiere que todos sean infelices. Quiere que todos vayan con él al infierno. Deja en paz a mi hermana. ¡Sal de ella! Y es muy real. Es muy, muy real. No puedo verlo, pero es muy real. De una vez para siempre. ¡Sal en nombre de Jesús! ¡Aleluya! Oía voces, voces malignas. Me decían que hiciera cosas malas a mi familia. Intentaba oponerme. ¡Nazareno es mío! Cuando la gente tiembla y habla a voces, es que los demonios están reaccionando. Los demonios utilizan sus cuerdas vocales, gritan cosas. Le sentía físicamente dentro de mí, hasta el punto que el demonio casi consiguió hacer que me suicidara. Fue hace 2 o 3 años. El demonio me dijo: coge un cuchillo de carnicero y clávatelo en el estómago. Ahí está, en nombre de Jesús. Me sentí aliviado. Me sentí iluminado. Me sentí libre de los espíritus que estaban dentro de mí. Cuando llegue el momento de que Jesús vuelva, Él decidirá: tú estás conmigo, y los que no lo estén serán arrojados al lago de fuego. Para muchos cristianos, la existencia de Satanás y de algún tipo de infierno es evidente. Pero hay otras visiones del infierno.
Creemos que muy pocas personas recibirán el castigo de Dios, la cólera de Dios. Durante siglos, los seguidores de las grandes religiones del mundo han lidiado con los conceptos de cielo e infierno. Si observa las imágenes de la otra vida y trata a todas con respeto, llega a la conclusión de que el ser humano siempre ha creído en una vida después de la muerte. ¿Qué puede significar esto? Creo que la gente mira a la otra vida como si fuera un espejo. Ven lo que es importante de ellos. El cristianismo, el islam y el judaísmo tienen puntos de vista distintos respecto a la otra vida. Islam significa sometimiento a la voluntad de Alá y no tiene elementos tan influyentes como lo es el demonio en el cristianismo. Sin embargo, tanto el cristianismo como el islam creen en la existencia del infierno. El Corán nos dice que el infierno es un lugar físico y literal, una morada para los pecadores. El infierno es una parte esencial de la vida humana. Sin infierno, la vida estaría llena de confusión y desorden. Por eso creó Dios el paraíso y el infierno, para que tengamos disciplina, para que sigamos la verdad. Y cuando se le dice, teme a Alá, se apodera de él un orgullo criminal. Tendrá el infierno como retribución. El Corán, capítulo 2, versículo 206. Aquellos que son condenados al infierno del Islam son recibidos de manera aterradora. Leemos en algunos pasajes del Corán que cuando los pecadores son conducidos al infierno, los reciben con gran estruendo, gritando. Van a escuchar los bramidos del fuego. El fuego es profundo, estrecho, apretado. Después de llegar al infierno del Islam, el sufrimiento es tremendo. La Gehenna al acecho será refugio de los rebeldes, que permanecerán en ella durante generaciones, sin probar frescor ni bebida, fuera de agua muy caliente y hediondo líquido. Corán, capítulo 78, versículos 21 a 25. El Corán continúa hablando de cómo será torturada la gente y el castigo que recibirá allí. Su piel arderá, pero Dios renovará su piel para que vuelvan a sentir el castigo del fuego. La tortura no se produce solo una o dos veces, sino muchas. Es continua. Aunque implacable en la tortura, el infierno del Islam no es permanente. El castigo puede durar días, semanas o años, pero todos, salvo los peores, encontrarán al final el camino hacia el paraíso. El Corán insinúa que la mayoría de las almas ni siquiera rozarán el infierno. Creemos que muy pocos recibirán la condenación de Dios, la cólera de Dios. Por lo tanto, muy pocos serán arrojados a las llamas. Se muestra enfadado e iracundo, pero es solo de forma temporal. Sabemos que su misericordia es siempre mayor que su cólera. Usa la misericordia más que la cólera. Pero su cólera es necesaria para que la gente le obedezca. Todas las creencias reconocen la existencia de un infierno físico. La Biblia hebrea no hace énfasis en la otra vida. En la actualidad no es raro encontrar por todo el mundo judíos conservadores y reformistas que dicen que los judíos no creen en el más allá. Creen que lo que se hace de bueno es lo que permanece cuando alguien muere. Somos recordados por nuestra familia. Hay que hacer buenos actos para dar fe del recuerdo de los santos padres, pero no hay una vida después de esta. Sin embargo, según uno de los 13 principios del Código Ético, redactado por el rabino Maimónides en el siglo XII y que todavía se recita en voz alta en las sinagogas, hay recompensa y castigo después de la muerte.
Maimónides propuso los 13 principios de la fe judía. Uno de ellos es que Dios juzga a la gente y trata a los malvados según sus maldades y a los bondadosos según sus bondades. El infierno literalmente no es algo que cuente mucho en la vida judía, pero eso no importa. Lo que importa es que las personas malvadas recibirán su merecido. Los judíos lo creen firmemente. Incluso los judíos ortodoxos, algunos de los cuales creen en la otra vida, consideran incorrecto pedir a Dios una situación mejor en la siguiente vida. El Kadís del doliente, una oración que se recita sobre la tumba de los seres queridos, no menciona al fallecido ni pide a Dios que vele por él. Sin embargo, reafirma la fe de los supervivientes en el Todopoderoso. La concepción budista de la otra vida es muy diferente a la de otras religiones basadas en un creador. La otra vida no es un lugar, sino un estado de existencia. El infierno es un reino en el que los muertos renacen llenos de ansiedad y de angustia. Ve seres vivos quemados y consumidos por el nacimiento, la vejez, enfermedad y muerte, cuidado y sufrimiento. Los ve padecer muchos tipos de dolores a causa de su codicia y su apego. Luchando padecerán innumerables sufrimientos en su existencia actual y posteriormente padecerán el dolor de renacer en el infierno, como bestias de espíritu hambriento. Sutra del Loto, capítulo 3. La rueda de la vida ofrece una descripción visual de los muchos estados del ser y formas de vida budistas. El segundo círculo, mitad blanco, mitad negro, representa la vida del más allá. Aquellos que toman el camino de la luz son guiados hacia un renacimiento positivo. Aquellos que siguen el camino de la oscuridad experimentan un renacimiento negativo, los infiernos del budismo. No hay juicio divino para condenar a los seres al infierno. Es su propio karma lo que les hace renacer en ese reino. La consecuencia de que un alma humana ascienda o descienda es similar a la de que una persona enferme por comer alimentos en mal estado. Si enfermas a causa de algún alimento, no es porque alguien te castigue, sino por una consecuencia natural. Así funciona el cuerpo, así es la vida humana. Creen que la vida del más allá funciona de la misma forma. Un alma asciende porque es ligera y hermosa, o desciende a causa del peso de su maldad. En el budismo chino hay muchos reinos del infierno. En estos infiernos los seres vivos sufren dolores incalculables e indescriptibles. Roídos por chacales hambrientos, cuervos, perros negros, buitres moteados y grajos, los que sufren gimen. Ese es el estado que experimente un hombre de hechos perniciosos, un estado de sufrimiento absoluto. Budismo, Sutta Nipata, versos 672 a 676. Pero al igual que en el Islam, el sufrimiento no es eterno. Los seres vivos padecen los sufrimientos del infierno hasta que se consume el karma pernicioso que han generado en vida. Los moradores del infierno, espíritus hambrientos, bestias y muchos otros que se encuentran en circunstancias difíciles, están por lo tanto en disposición de ser salvados. Sutra del Loto, capítulo 24. Cuando han consumido su mal karma, los ocupantes del infierno renacen en un plano de existencia más feliz. Pese a las diferencias, las religiones dominantes del mundo coinciden por lo general en un código de conducta humana. Pero a lo largo del tiempo, los rebeldes y los disidentes han desafiado las nociones tradicionales de infierno y Satanás y han adoptado al demonio como uno de los suyos. Rebeldes de todas las tendencias se han situado a la sombra del demonio para expresar su desdén por la autoridad convencional. Alabar al demonio es una forma asombrosa de oponerse a todo lo que esta sociedad considera sagrado.
Un hecho que algunos han explotado en la música rock. En una sociedad cristiana, ¿qué puede haber mejor para definirse como rebelde que glorificar la imaginería demoníaca? Hay grupos que adoptan la personalidad de demonios y en cierto modo se ríen de la idea de que el infierno es un sitio horrible. El infierno es el lugar al que va la gente divertida, un lugar con mujeres ligeras de ropa, donde nunca para de correr el alcohol y las fiestas duran eternamente. A lo largo de la historia, el infierno y el demonio han servido como símbolo de los contrarios. Norteamérica nació de una rebelión y unos pocos de sus grandes símbolos formaron coalición con el anfitrión del infierno. A finales de 1700, un grupo de ingleses formaron el primer Club del Fuego Eterno, una fraternidad dedicada a la bebida, el sexo y de vez en cuando a ridiculizar el cristianismo, mofándose de sus ritos sagrados. Los miembros se reunían en monasterios en ruinas para divertirse con misas negras y orgías de alcohol. Benjamin Franklin, embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, participaba de forma ocasional. Un siglo más tarde, Mark Twain expuso su sentimiento iconoclasta alabando el Averno. Recuerdo la acertada ocurrencia de Mark Twain: el cielo por el clima, el infierno por la compañía. Si quieres conocer gente realmente interesante, no vas al cielo, vas al infierno de Dante. El ensayo de Twain, Cartas desde la Tierra, incluye misivas ficticias redactadas por el diablo en las que se muestra el aspecto egocéntrico de la naturaleza humana. Se cree que es la mascota del creador. Cree que el creador está orgulloso de él. Cree incluso que el creador le ama, que siente pasión por él, que se sienta por la noche a admirarlo. Sí, que cuida de él y evita que tenga problemas. ¿No es una idea pintoresca? Mark Twain, Cartas desde la Tierra. Escribiendo en la misma época que Twain, los poetas románticos ingleses adoptan al diablo como una forma poderosa de rechazar a la sociedad. William Blake dijo: un verdadero poeta es del partido del diablo, y consideraba el mayor pecado ignorar los impulsos del corazón. Como escribió William Blake en Matrimonio del Cielo y el Infierno, necesitamos los aspectos celestial y demoníaco del mundo, del alma, para tener una vida humana completa. Esto es profundamente anticristiano, profundamente antirreligioso. Los románticos convertían el arte en una especie de sustituto de la religión. Para Blake, el infierno era un reino de pasivos, almas espiritualmente muertas debido a su falta de creatividad. He aquí que una sombra de horror se eleva en la eternidad, desconocida, estéril, cerrada en sí misma y repugnante. ¿Qué demonio ha creado esta vacuidad abominable? Este vacío que envuelve el alma. William Blake, libro de Euricen. Hacia el siglo XX, incluso muchas iglesias habían minimizado los horrores del infierno. El gobernante del infierno, ausente con frecuencia de los púlpitos, encontró una segunda oportunidad en la cultura popular. Novelas y películas basadas en temas demoníacos arrastraban a gran cantidad de seguidores. Muchos niños que alcanzaron la mayoría de edad en la década de 1950 tuvieron sus primeras experiencias de literatura con libros de historietas situadas en un mundo infernal. Historietas de horror como Guarida del Miedo y Cuentos de la Cripta se hicieron tan populares que el Congreso investigó el fenómeno. Existía auténtico miedo de que los niños pasaran demasiado tiempo con esas criaturas fantasmagóricas de otro mundo. Temían que eso estaba envenenando la generación futura. Bersen, un doctor alemán famoso, decía que leer libros de historietas era totalmente destructivo para la psique. Decía que iban a dar origen a una generación de personas completamente desequilibradas, incapaces de mantener relaciones aceptables y de funcionar dentro de la sociedad. En la actualidad, rebeldes de todo tipo adoptan la imaginería infernal para indignar a los defensores de lo establecido. Una de las razones de que los ángeles del infierno usen esos símbolos es que hacen que otras personas se enfaden. Quieren que las demás personas se enfaden. Quieren que el resto de la gente tenga miedo de ellos. Pero quizá ningún otro grupo ha adoptado las ceremonias del diablo con tanto entusiasmo como la iglesia moderna de Satanás. Lucifer excelsis Dei. In the name of our most exalted God, Satan, Lucifer, I command thee to come forth. Come forth, and bestow these blessings of hell upon us.
La Iglesia de Satanás ha elegido a Satanás como su símbolo principal, porque en hebreo significa adversario, opositor, el que acusa o duda. Nos vemos a nosotros mismos como satanases, como adversarios, como opositores, como acusadores de todos los sistemas de creencias que intenten obstaculizar el disfrute de nuestra vida como seres humanos. Fundada en 1966 en San Francisco, California, por Anton LaVey, considera errónea la creencia tanto en Dios como en el demonio. Por eso eligen la autoconfianza y la autoadoración. Es una religión muy egoísta. Creemos en la codicia, creemos en el egoísmo, creemos en los pensamientos lujuriosos que motivan al hombre, porque son sentimientos naturales del hombre. Si vas a ser un pecador, sé el mejor pecador del barrio. Si vas a hacer algo malo, hazlo. Date cuenta de que estás haciendo algo malo y disfruta de ello. Muchas de las creencias de la Iglesia aparecen explicadas en la Biblia satánica. Contemplad la promesa de Satanás y su poder, que es llamado entre vosotros un aguijón amargo. Muévete y aparece. Desvela los misterios de tu creación, porque soy un servidor de lo mismo, tu Dios, el verdadero adorador del supremo e infalible rey del infierno. Biblia satánica, clave 13ª. El rito principal de la Iglesia de Satanás es la Misa Negra, un rito muy teatral para mofarse de las ceremonias sagradas de la tradición cristiana. La Misa Negra explota la imaginería del infierno y Satanás. Hemos elegido conscientemente el uso de la palabra Satanás debido a su valor teatral. Nos sentimos atraídos por el símbolo de Satanás. Disfrutamos de lo que se podría considerar el lado oscuro de la existencia. Hace poco, los productores de Canal Historia consiguieron autorización para asistir a una misa negra moderna. Un acontecimiento que ha visto muy poca gente que no pertenezca a la Iglesia de Satanás. En el satanismo practicamos rituales mágicos. A la cámara de ritos le llamamos cámara de descompresión intelectual. En ella dejamos de pensar y de racionalizar. Entramos en una sala oscura e iluminada con velas. Nos liberamos de nuestras emociones como forma para eliminar aquello que pueda dificultarnos realizar el tipo de cosas que queremos hacer. Creemos que cuando practicamos los ritos no debe haber distracciones. Por eso, la mayoría de los hombres y muchas de las mujeres llevan túnicas con capucha negra. Produce una sensación maravillosa, casi gótica. Hail, Satan! Hail, Satan! Hail, Satan! Hail, Satan! Hail, Satan! Siguiendo la tradición de su fundador Anton LaVey, la misa negra moderna tiene una gran carga sexual. El satanismo reconoce que sentimos amor y lujuria. Es algo natural en el animal humano. Así que si buscas pareja, debes realizar un rito de lujuria. Las mujeres se visten a veces con ropa que estimula sexualmente a los hombres, porque, como sabemos, los hombres son muy fáciles de estimular por la vista. El rito de destrucción también forma parte de la ceremonia. Hacemos a los demás lo que ellos nos hacen a nosotros. Si alguien nos hace daño, creemos firmemente que tenemos derecho a vengarnos de esa injusticia. La venganza forma parte de nuestra filosofía. Tenemos un rito de destrucción, cuya finalidad es eliminar cualquier tipo de odio que pueda surgir en nosotros porque alguien nos ha hecho daño. The mighty voices of my vengeance smash the stillness of the air and stand as monoliths of wrath upon a plain of writhing serpents. Si alguien te ha hecho daño, puedes hacer un muñeco de esa persona y clavarle agujas o clavos o romperlo en pedazos. Eso es el corazón del rito de destrucción, la eliminación de la persona que te ha hecho daño. I see your remaining days as nothing but a quiet, tedious collection of hours. You will find no new love. You are lost. Every day will be the same. You may as well have never have lived at all.
Las creencias de la Iglesia de Satanás la colocan bastante al margen de lo socialmente aceptable, algo que sus miembros perciben. Somos los adversarios de todos los credos espirituales y de toda la gente que dice que tienes que seguir el ejemplo de otro, que tienes que obedecer. Creamos el cielo y la tierra en nuestra propia existencia. El resultado depende completamente de nosotros. Como los satánicos no aceptan ciertas ideas de la otra vida, creen que no serán juzgados por sus hechos terrenales. Sin embargo, la mayoría de las principales religiones creen firmemente que tras la muerte les espera el día del juicio. La pregunta que se cierne como un fantasma es ¿quién va al infierno? La historia del infierno y Satanás es larga y complicada. Desde las enseñanzas de la Biblia hasta la imaginería laica, nuestra fascinación por el infierno y el demonio refleja un miedo primitivo por la muerte y un profundo anhelo de inmortalidad. El 90% de nosotros responde sí a la pregunta de si cree que hay vida después de la muerte, pero los liberales tienen tendencia a ignorar el infierno. No creen que forme parte de la otra vida. Por otro lado, los evangélicos y los fundamentalistas creen en la realidad del tormento para la gente que no es como ellos. Para quienes creen en el infierno, la pregunta principal sigue siendo ¿quién va al infierno? Realmente no sabemos quién va al cielo y quién al infierno. Algunos cristianos, por ejemplo, en la tradición ortodoxa rusa, albergan la esperanza de que al final todo el mundo se salvará, incluido el demonio, incluido Satanás. Pero ese es uno de los grandes misterios. Es una de las preguntas de las que no conocemos la respuesta. Aunque no sea posible conocer la voluntad de Dios, parece impensable que asesinos de masas como Hitler, Pol Pot y Jeffrey Dahmer escapen a la condenación. Puedo dormir por la noche solo porque creo que el bueno es recompensado y el malo es castigado. Si no crees que hay infierno, dices que Hitler no ha tenido un destino diferente al de la Madre Teresa. El ser humano más vil y cruel de los seres humanos correría la misma suerte que el más compasivo. La lógica de nuestra mente sugiere que si Dios es justo, si hay rectitud, si hay algún tipo de justicia básica en la vida, es preciso que haya un juicio y que haya una recompensa. Incluso aquellos que están de acuerdo en que hay un día del juicio discrepan en el significado de ir al infierno. No es una buena teología decir que Dios nos castiga, que Dios manda a la gente al infierno. Si la gente va al infierno es porque en algún momento de su vida toma la decisión de que no necesita vivir en relación con Dios. La realidad de un juicio final, en el que se separará a justos de pecadores, es una verdad cristiana básica. Eso implica que hay infierno. Pero, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué significa? Es un debate abierto desde el siglo I. Si me preguntan que si quiero creer en el infierno, respondo que no. No quiero creer en el infierno, quiero que todo el mundo vaya al cielo. Pero negar el infierno es negar a Dios. Lo dice la Biblia. Es negar a Jesús, aquel a quien yo sigo. Es negar las Escrituras. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Los fundamentalistas consideran las palabras de Jesús como un recordatorio aleccionador de que la mayoría de las almas caminan hacia la condenación. Creen que aquel que no acepte a Jesús como su salvador personal está condenado. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús lo es todo. El día del juicio, el juez será Jesucristo.
Esta es la pregunta cuando veas que el juez es Jesús. ¿A qué religión te gustaría pertenecer? En décadas recientes, los católicos y muchas denominaciones protestantes han revisado sus interpretaciones de las Escrituras y las han hecho menos restrictivas, abriendo las puertas del cielo a un público más amplio. El Vaticano II dice muy claramente que aquellos que practican las otras grandes religiones del mundo, e incluso aquellos que no tienen religión, pero que se esfuerzan por vivir según los dones que Dios ofrece a todo el mundo, pueden salvarse. Las grandes religiones del mundo están de acuerdo en que la esencia del infierno, el núcleo de su sufrimiento, es la completa separación de Dios, y los textos sagrados de cada fe invitan incluso a los más perversos de entre nosotros a unirse a la redención. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías, capítulo 55, versículo 7. No importa que seas un asesino en el corredor de la muerte. No importa que hayas cometido múltiples asesinatos, que hayas robado o violado. Todo pecado, cualquier pecado puede ser perdonado cuando acudes a la cruz y planteas la muerte de Jesús para que Dios perdone tus pecados. Todas las religiones mantienen que en tu lecho de muerte puedes arrepentirte sinceramente y que Dios te perdonará. No me gusta demasiado la idea de que puedas dedicarte a torturar niños toda tu vida y arrepentirte un minuto antes de morir. Creo que si pasas tu vida haciendo el mal, siendo cruel, pagarás un precio por ello. Independientemente de las creencias, la humanidad se enfrenta a una verdad innegable. Todos moriremos. Pero después de que nuestros seres queridos nos hayan dado el último adiós y nuestro cuerpo terrenal descanse para siempre, nadie sabe cuál será nuestro destino. Nadie sabe qué hay del otro lado. Robert Frost, el poeta, dice: el fuerte no dice nada hasta que lo ve. A todos nos gustaría una respuesta sencilla sobre el infierno, el demonio, el bien y el mal. Pero no hay una respuesta sencilla a los grandes temas de la vida. Solo hay sombras y tonos grises. Pero la duda no evita nuestra especulación constante acerca del infierno y Satanás. El infierno es la confirmación definitiva del libre albedrío. Si no hubiera infierno, Dios estaría diciendo: no me importa lo que quieras, no me importa que me odies. Estarás conmigo para siempre. Haz lo que quieras. La idea del infierno parece tener sentido para aquellas almas que dicen: mira, Dios, seguro que el cielo es un lugar estupendo, pero no quiero formar parte de él. No quiero nada de ti. Satanás podría presentarse a presidente y ser elegido. Es así de perturbador, es muy carismático, es un líder natural. El problema es que siempre guía en la dirección incorrecta. Redactada a lo largo de siglos, la historia de Satanás y el infierno parece ser reescrita por cada generación. El infierno es un proyecto de construcción compartido. Se basa en historias contadas por algunos de los mejores narradores de la historia. Satanás está aquí para quedarse. La idea de Dios, el hombre y el demonio permanecerá entre nosotros mientras la gente tenga anhelos que no pueda realizar y cosas a las que tema. Muchos norteamericanos están dispuestos a decir que el infierno es un engaño. Si examinas la historia del infierno, descubres que puede que sea un engaño, pero un engaño muy complejo. Es una historia larga, importante y muy aleccionadora. Durante siglos, las grandes religiones han predicado sobre el pecado y el castigo, sobre Satanás El demonio es el enemigo de la raza humana. y el infierno.
Es una bruma de oscuridad, hay llanto y gemidos, es un lugar al que no quieres ir. En las escrituras aparecen historias de un Satanás maligno y de los tormentos del infierno. Jesús habló mucho más del infierno que del cielo. ¿Dónde está el demonio en el jardín del Edén? Por supuesto, la serpiente. Se habla de un inframundo abrasador vigilado por una bestia inteligente. La mayoría de las creencias sobre el infierno y el demonio no proceden de la tradición bíblica. ¿Qué es el infierno? ¿Y quién es Satanás? Infierno, el reino del demonio. En las últimas décadas, muchas personas han relatado experiencias próximas a la muerte. Una experiencia perceptiva consciente que ocurre durante momentos muy próximos a la muerte. La mayoría describen como un viaje tranquilo, en el que son guiados a través de un túnel bañado con luz brillante. Pero unos pocos han experimentado algo mucho más aterrador. Aseguran haber viajado a un mundo lleno de tormentos. Creen que han ido al infierno y regresado. Era peor que cualquier cosa que haya podido imaginar o ver en una película de terror. En 1985, Howard Storm, de 38 años, viajaba por Europa cuando de pronto sufrió un colapso debido a una perforación de estómago. Acudió rápidamente al hospital. Su estado empeoró con rapidez. Los médicos me dijeron que me quedaban unas 5 horas de vida. Aquella noche, Howard perdió la conciencia. Mientras se deslizaba hacia la muerte, Storm cree que abandonó su cuerpo. Voces misteriosas le llamaron y la siguió por el pasillo. Había bastantes personas, hombres y mujeres, todos adultos. Resultaba muy difícil verlas. Me rodearon de inmediato. Se iban acercando y estábamos cada vez más apretados. La oscuridad era cada vez mayor. Estaba aterrorizado. Comenzaron a zarandearme. Era obvio que intentaban hacerme daño. Al principio me arañaban y me mordían. Era cada vez peor. Tenía todas sus bocas sobre mí. Yo gritaba y me defendía. Pese a que no era un hombre religioso, Storm dice que repitió las oraciones que había aprendido de niño en la escuela dominical. La gente que me rodeaba no soportaba que se mencionara a Dios. Se ponían muy violentos y nerviosos. Así que grité con toda la fuerza de que fui capaz. Jesús, por favor, sálvame. Vino hasta mí, me tocó, me elevó, me sanó, me llenó de amor y me abrazó. A los pocos minutos reanimaron a Howard Storm, que se recuperó después de la operación. Pero su vida cambió por completo debido a lo que cree que vio. Era como la puerta del infierno, la entrada del infierno. La gente tiene que saber que se está jugando su destino eterno justo ahora, hoy, en este momento. La muerte, la gran igualadora. A lo largo del tiempo, la gente de todo el mundo ha creído que la vida dura más allá de la tumba. Las religiones modernas ofrecen diferentes versiones de una vida después de la muerte. La mayoría de ellas tienen dos puntos en común. Vivir acorde con los mandatos de Dios lleva a un más allá positivo, a un cielo. Una vida asociada al mal lleva a un más allá negativo, a un infierno. Recompensa y castigo en la otra vida va intrínsecamente unido a la creencia en un Dios bueno. Si crees que Dios es bueno, crees por definición que hay recompensa y castigo después de esta vida. Pero ¿cuál es la dureza del castigo? ¿Es el infierno un lugar físico, un estado de sufrimiento? ¿Existe? Todos sentimos culpa y por lo tanto todos necesitamos tormento. Y en este sentido todos necesitamos el infierno. Si no creemos en él, encontramos la forma de crearlo.
La Biblia dice que el infierno es un lugar porque es el lugar al que Dios envió al demonio y a sus ángeles. Y es el lugar en el que dijo Jesús que vivirán algún día aquellos que renieguen de él. El infierno es, por supuesto, una metáfora, es un concepto mitológico. Significa vivir sin relación alguna con Dios, relación que es el gran regalo de la vida humana. El infierno puede que sea algo simbólico. Me refiero a que la gente no se quema en parrillas durante el tiempo que sea, pero su simbolismo es muy importante. La mayoría de las creencias cristianas mantienen que hay una fuerza poderosa que nos atrae hacia el mal y que vigila el infierno. A este poder, a esta personalidad, se la identifica casi siempre con el demonio. Es algo que se apodera de la libertad humana y corrompe por completo la capacidad de la gente para elegir el bien. Lo llamamos demonio, lo llamamos el maligno. Durante los últimos 2000 años se ha descrito al demonio como el gran adversario de Dios, aquel que puede conducirnos a la condenación eterna. Dios intenta decirnos qué ocurre en la vida del hombre. El demonio viene a probarnos y tentarnos. Intenta que maldigamos a Dios. Dios quiere que la gente le siga porque así lo eligen. No quiere robots. Quiere que pongamos nuestra fe en Él, que elijamos vivir obedeciéndole. Quizá el demonio nos da la oportunidad de poder hacer esa difícil elección. Cuando el resto de las palabras, el resto de las ideas modernas complejas fallan, recurrimos al demonio, porque es la única forma de expresar con palabras nuestro terror, nuestra confusión, nuestra incertidumbre, nuestro miedo. A lo largo del tiempo el demonio ha recibido muchos nombres. La bestia, el impostor, el padre de todas las mentiras. Y el infierno se ha imaginado de formas innumerables. Esas ideas comenzaron a tomar forma hace mucho tiempo, antes incluso de que Jesús caminara sobre la tierra. El infierno de fuego y azufre es simplemente la versión más conocida del Averno. De los hombres de Neandertal a los del siglo XXI, de los desiertos de Mesopotamia a las islas de Grecia, la humanidad ha creado imágenes sorprendentemente similares de un más allá desagradable, retrato de nuestra imaginación más oscura. En el antiguo Egipto estaban obsesionados por la idea de la inmortalidad. Construyeron tumbas complicadas para proteger el cuerpo físico. Un alma para alcanzar la nueva vida debía primero superar grandes terrores. Lagos de llamas, desiertos terribles, cocodrilos voraces. El más allá, según los egipcios, era un mundo increíblemente complejo que debía ser atravesado. Cuando una persona moría, debía atravesar 7 puertas diferentes para poder llegar a la auténtica vida del más allá. El libro egipcio de los muertos lista los hechizos secretos y los complicados rituales necesarios para orientarse en ese laberinto sobrenatural. Los egipcios fueron los primeros en creer que las almas serían juzgadas después de la muerte. Aquellos que atravesaban, que cruzaban al inframundo, aparecían ante el dios Osiris para ser sometidos al juicio final. A los justos se les concedía la vida eterna. Los indignos eran devorados por un monstruo espantoso llamado Amut. Una de las primeras descripciones del cielo evoca una criatura horripilante que devora a los condenados. Es una de las imágenes más antiguas y permanentes del infierno. El infierno boca. Una persona no va al infierno para que su alma se consuma. No es un lugar al que vayan de forma pasiva, al que estén destinados a ir, sino algo que se alza y los reclama, que los lleva a sus entrañas para someterlos a los horrores que hay dentro de él. Un destino igual de nefasto esperaba a los seguidores de Zoroastro, un profeta del siglo VI a.C. El zoroastrismo dominó Europa y Oriente Medio durante casi un milenio. Según sus mitos, el juicio rápido e inexorable de los muertos se producía sobre el estrecho puente Simba. Se trata de un puente peligroso. Es muy estrecho. Las personas buenas sobreviven al puente, lo cruzan, porque sus cuerpos y sus almas son ligeros. Los pecadores, las personas malas, no lo cruzan porque su cuerpo es pesado. Pierden el equilibrio y caen del puente.
caen en los fosos del infierno en llamas, en el castigo eterno. El zoroastrismo se vio pronto ensombrecido por las enseñanzas de un nuevo profeta. Al final, los discípulos de Cristo, los apóstoles del amor, contribuyeron también a definir el infierno de la condenación eterna. Para mucha gente, su concepto del infierno se basa en un solo libro. La Biblia dice que el infierno es el lugar en el que pasará la eternidad la gente que rechaza la oferta de salvación que hace Dios a través de la fe y de Jesucristo. Es un lugar de separación eterna de Dios. La idea bíblica del infierno evoluciona a lo largo de la Biblia. El Antiguo Testamento incluye solo referencias fugaces e indirectas al infierno. Seol, la morada hebrea de los muertos, se compara a veces con la tenebrosa idea actual del infierno, pero en realidad es muy diferente. El destino común, tanto de los justos como de los pecadores muertos. Seol era sinónimo de sepulcro y de separación de Dios. Porque el sepulcro no te celebrará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al hoyo esperarán tu verdad. El que vive, éste te confesará como yo hoy. Isaías capítulo 38, versículos 18 y 19. Seol es el lugar al que todo el mundo iba. No era un lugar de recompensa ni castigo. Todos iban allí, buenos y malos. Era otra forma de describir lo que sucede cuando mueres. La palabra Seol no aparece en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la Biblia hace referencia a Hades. En la mitología griega, Hades es tanto el nombre del dios de los muertos como de sus dominios. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. Pero los eruditos asignan el mismo significado a Seol que a Hades, el reino de la muerte, no un lugar de tormento. La primera referencia clara de la Biblia al infierno como castigo aparece en el libro de Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, versículo 2. Pero hasta el Nuevo Testamento el infierno no encuentra su lugar en la Biblia. La enseñanza de Jesús hace que la mirada del hombre se aleje de lo mundano y se dirija hacia una relación sin límites con Dios. En los Evangelios Jesús proclama un mensaje de redención, pero también avisa de las consecuencias del pecado. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo, que teniendo los dos ojos ser echado al fuego del infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículos 47 y 48. Jesús habló del infierno más de lo que habló del cielo. Supongo que eso implica la necesidad urgente de avisar a la gente de que a menos que haga algo al respecto, acabará en el infierno. Jesús también dio a sus seguidores una descripción visual de lo que puede ser el infierno. A las afueras de Jerusalén estaba Jena, un tóxico vertedero de basura donde se quemaban los desechos. En los Evangelios, Cristo emplea a Jena como una metáfora del fuego que nunca deja de arder. La imagen proviene de un montón de basura a las afueras de Jerusalén, en el que se quemaban continuamente los desechos de la ciudad. Eso proporcionó la imagen que ha llevado a la tradición cristiana a considerar el infierno como un lugar de humo, fuego y sufrimiento eterno. Se presenta como el peor lugar posible, el que causa más dolor con el fuego que no se consume, un lugar terrible. Aunque la Biblia hace relativamente pocas alusiones abiertas al infierno, lo hace de forma muy gráfica en algunos pasajes. Y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 13, versículo 42. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles.
Mateo, capítulo 25, versículo 41. Pero pese a todas las torturas descritas en la Biblia, muchos teólogos sostienen que el mayor sufrimiento descrito en la Biblia proviene de la separación eterna de Dios. En llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. Probablemente el significado más básico del infierno es la separación de Dios. En realidad de eso se trata todo. La privación, la ausencia siempre de la presencia de Dios. Sin embargo, aquellos que interpretan las Escrituras de forma literal creen que el infierno es un lugar físico y que la Biblia ofrece pistas sobre su localización. Y abrió la tierra su boca y tragólos a ellos. Descendieron vivos al abismo y cubriólos la tierra. Números, capítulo 16, versículos 32 y 33. El infierno se encuentra en mitad de la tierra. Dios creó ese lugar para el demonio y sus ángeles. Jesús nos lo dice. La descripción bíblica de los sufrimientos del infierno termina con una breve nota en el libro de la Revelación, una historia apocalíptica sobre el fin del mundo y el juicio final. Y el diablo que los estaba extraviando fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban tanto la bestia salvaje como el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Revelación capítulo 20, versículo 10. Creo que en las Escrituras muchas de las descripciones del infierno son alegóricas. La Biblia describe el infierno como un lago. Un lago es cambiante, ondulante, nunca es igual, no es estable. El infierno es un lugar de enorme inestabilidad, donde sientes que las cosas cambian continuamente y nada es igual. Mientras se iban definiendo los conceptos bíblicos del infierno, en los últimos siglos se fueron definiendo códigos de conducta que podían costar la condenación eterna. Posiblemente ningún seguidor de Cristo ha dado más indicaciones acerca de quién va al infierno que San Agustín, un filósofo del siglo IV. San Agustín pensaba que para apreciar la gracia de ser salvado, debes saber que la mayoría de la gente que conoces seguramente será condenada. San Agustín llevó durante sus primeros años una vida de borracheras y disipación. Desesperado por su juventud perdida, anhelaba encontrar el sentido de la vida. En las confesiones, Agustín dice que pese a haber razonado todo lo que puede, no consigue dar el salto a la fe religiosa. Se encontraba en un estado de casi locura, se arrancaba el pelo, corría de un lado a otro intentando superar la falta de fe religiosa. Finalmente, mientras San Agustín atendía a su madre en el lecho de muerte, ella le convenció para que se convirtiera al cristianismo. La conversión le afectó mucho. Sintió que había cometido acciones que normalmente deberían haberle valido ser condenado al infierno para toda la eternidad. Se había distanciado de Dios. Y por alguna razón que no podía justificar ni comprender, Dios había acudido a él con enorme amor. Y por la gracia de Dios, Agustín se convirtió. Los escritos de San Agustín combinan el celo del converso con el amor por el razonamiento lógico. Encontró consuelo concibiendo normas estrictas para regular la salvación y la condenación. Creía en cosas como que los niños no bautizados no podían ascender al cielo. No porque hubieran hecho algo malo, sino porque desde Adán todos los humanos nacían con el pecado original. Solo el bautismo podía eliminar ese pecado. San Agustín tuvo un papel fundamental en hacer que los pecados sexuales sean los indicadores más comunes del camino hacia el infierno. La lujuria requiere para su consumación de la oscuridad y del secretismo, no solo cuando se desea una relación ilícita, sino también en la fornicación que la ciudad terrenal ha legalizado. San Agustín, la ciudad de Dios. Era algo así como alguien que ha sido fumador compulsivo y al dejar de fumar no soporta estar en una habitación donde hay un cigarrillo. San Agustín tuvo muchas relaciones sexuales antes de encontrar el cristianismo. Después, dio la espalda al sexo y se volvió muy pesimista respecto a la sexualidad y a las mujeres. El oscuro mensaje de San Agustín encontró pronto una audiencia dispuesta a escuchar. Durante los primeros 1000 años del cristianismo, el infierno apenas se mencionaba desde el púlpito, pero en la Alta Edad Media, los santos varones se
aferraron a las enseñanzas de San Agustín, a veces para favorecer sus propios intereses. La necesidad de un poder que no fueran las armas para convencer a la gente de que te siguiera a ti en vez de a otra persona hizo que la idea del infierno como un lugar físico tomara cada vez más fuerza. En una época asolada por la hambruna, la peste y las guerras, a la mayoría de la gente le resultaba fácil imaginar una vida futura igual de atroz. Las advertencias de San Agustín sobre el infierno ayudaron a convertir a gran cantidad de paganos que vivían en la penumbra de la muerte. Saber que en una semana puedes perder a toda tu familia a causa de la peste y que la mitad de la población de Europa falleció en 4 años a causa de la peste, contribuye a crear una nueva perspectiva sobre la vida en el más allá. Como los predicadores decían constantemente a sus feligreses, piensa en la muerte con frecuencia. Con la rectitud como estandarte, los líderes de la Iglesia usaban el miedo al infierno para llenar los bancos de las iglesias. Hablaban sin cesar de las torturas, del sufrimiento, del dolor, del olor pestilente, del fuego eterno, de los cuerpos retorciéndose de dolor. Al final descubrieron que la gente acudía a oír hablar sobre el espectáculo del infierno. Era como ir a una película de miedo. ¿Quieres que te asusten, que te aterroricen? Los predicadores se dieron cuenta de que el infierno se estaba convirtiendo en un imán. Para los europeos del siglo XVI, los sermones sobre el fuego eterno eran la verdad en palabras. El infierno se percibía como algo muy real. El pueblo en que vivían era la única referencia que tenía la gente, y el pueblo solo tenía una iglesia. La iglesia era la puerta hacia la salvación. Cualquier cosa que se dijera en la iglesia era verdad. Los instruidos no están necesariamente embaucando a la masa cuando predican sobre el cielo y el infierno. Les están diciendo lo que creen que es verdad. Los sermones convincentes no eran las únicas herramientas para dibujar un submundo temible. El arte y la arquitectura de las iglesias representaban de forma vívida la historia del infierno. Lo que ves con los ojos o escuchas con los oídos cuando se pronuncian los sermones, te cantan los himnos o te leen las escrituras, penetra en tu corazón y se queda grabado para siempre. Los frescos impulsaban la fantasía abominable. Los salvados observaban desde el cielo los tormentos de los condenados. Muchas pinturas cristianas antiguas muestran a gente cómodamente sentada en el cielo y mirando hacia abajo, como si estuvieran en la platea de un teatro, viendo cómo torturan a los pecadores en el infierno, y metafóricamente al menos frotándose las manos y regocijándose de ello. Pero las visiones del infierno estaban incompletas sin la imagen de un ángel malo que vigilara el Averno. Los santos varones y los escritores reconocieron en el anfitrión del infierno poderes enormes y sorprendentes. Durante siglos el infierno y Satanás han estado intrínsecamente unidos. Según la tradición cristiana, el demonio, además de ocuparse del infierno, nos incita a que nos unamos con él allí. El camino más rápido hacia el infierno es seguir en la tierra los antojos del demonio. La presencia del diablo y sus tentaciones me ofrecen la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, de elegir entre caer en la tentación o resistir y ser obediente a la palabra de Dios. El demonio tiene muchos antecesores. Las creencias antiguas estaban plagadas de un sinfín de espíritus, ángeles, fantasmas y duendes. Hay dos deidades que prefiguraron la imagen del demonio: Seti, el dios carmesí egipcio del inframundo, y Pan, el dios de la mitología griega, mitad hombre, mitad animal con pezuñas, que dominaba el deseo sexual. La percepción del Satanás moderno comenzó a forjarse en los pasajes de la Biblia. En el Antiguo Testamento, el demonio era una figura enigmática y de escasa importancia, no un cerebro del mal. Pero los primeros cristianos, celosos de propagar la noticia de Jesús como Mesías,
usaron a Satanás para sus propósitos. Advirtieron de la maldad del demonio y lo descubrieron en escrituras en las que nunca antes se había visto. Los escritores de literatura apócrifa se dedicaron a desmenuzar el libro del Génesis intentando encontrar en él pruebas del demonio. En la Biblia hebrea, la serpiente del jardín del Edén es simplemente una serpiente. Eso cambió. Miraron al jardín del Edén y pensaron, ¿qué salió mal con Adán y Eva? ¿Dónde estaba el demonio en el Edén? Por supuesto, la serpiente. El nacimiento bíblico metafísico del demonio se describe en el libro de la Revelación. Lucifer, portador de luz, era uno de los ángeles más hermosos y beatíficos de Dios, pero su orgullo desmedido llevó a Lucifer a desafiar a Dios. La Biblia cuenta que Lucifer decidió en su corazón que quería ser como Dios. De hecho, quería ser Dios, quería ascender al trono. Lucifer y sus ángeles guerreros se enfrentaron al ejército de Dios comandado por el arcángel San Miguel. De modo que fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Revelación, capítulo 12, versículo 9. Hubo una batalla, hubo una pelea, hubo un enfrentamiento, hubo un juicio. Y Dios dijo, no puedes seguir aquí arriba. No te puedo utilizar como los demás. Y lo desterró a la tierra. A Lucifer le acompañaron en su exilio una legión de ángeles guardianes, un tercio de los mejores de la corte celestial de Dios. Le fue concedido el dominio sobre el infierno desde donde fragua la venganza por su caída en desgracia. Sabe que jamás podrá recuperar su antigua grandeza, que jamás podrá dañar a Dios. Pero es como un humano. Si tienes un vecino grande y fuerte, puede que evites meterte con él, pero cuando no mire, quizá des una patada a su perro. Cuando va tras un alma humana, lo hace para ajustar cuentas con Dios. La habilidad de Satanás para embaucar a almas humanas fue mejorada por los seres humanos. En el siglo VI, se imbuyó al demonio de poderes arrolladores, colocando a su puerta los 7 pecados capitales. Si observamos los 7 pecados capitales, vemos que lo que hacía Gregorio era rechazar el mundo. Todo lo que le gustaba a la gente, como no trabajar, comer mucho o divertirse, se consideraba obra del diablo. Los 7 pecados capitales se convirtieron en el instrumento mediante el cual la Iglesia cristiana prácticamente condenaba al mundo y se colocaba en contra de este. Cualquier acto mundano se consideraba obra del diablo. Cualquier cosa espiritual era obra de Dios. A medida que se desarrollaba la biografía del demonio, fueron apareciendo imágenes suyas en piedra y vidrio en catedrales magníficas. Las imágenes de las catedrales medievales de Satanás con cuernos y cola y la de Satanás con forma de serpiente tentando a Eva en el árbol de la ciencia del bien y del mal son conceptos medievales cristianos y provienen todos de la imaginería. En el siglo X, la bestia había adquirido formas monstruosas. Dominaba el arte religioso. Aparecía con miles de disfraces grotescos y terribles, vestido de negro, el color de la oscuridad, la noche y el mal. Los colores del demonio cambiaron durante su recreación renacentista. Si estás muy alejado de Dios, estás en la oscuridad. No estás cerca de la luz, no estás cerca del calor, estás en el frío eterno. En el frío eterno te pones azul. Así que comenzamos a ver al diablo representado como mitad humano, mitad animal, o completamente animal, pero azul oscuro. Las descripciones de Satanás comenzaron a incorporar características de los rivales de la religión católica. Está en juego la salvación eterna y a cualquiera que se oponga a la Iglesia se le califica como amigo de Satanás. Las imágenes del demonio se mezclan con caricaturas de judíos con nariz larga y aguileña. En los relatos de los evangelios, los judíos dudan de la historia del sepulcro vacío. Eso es considerado demoníaco. Los judíos se convierten en el símbolo de la gente que duda de la verdad del cristianismo y por eso se les considera demoníacos. Se acusa de la peste a aquellos que hicieron negocios con los judíos. En 1236 el Papa Gregorio IX condenó el Talmud, el libro sagrado de los judíos, por ser de inspiración satánica. Los cristianos, desconcertados por el hábito musulmán de bañarse con frecuencia, apodaron templos del demonio a las casas de baño musulmanas.
Se considera demoníaco a todo el mundo. Si no estás en el seno de la Iglesia cristiana haciendo lo que quiere la cristiandad, eres un servidor del demonio. La Iglesia de los primeros tiempos fue fundamental para moldear la imagen tanto de Satanás como del infierno, pero con la llegada del Renacimiento, dos poetas superaron sus demonios personales para crear una visión nueva del infierno, una visión que ha llegado hasta nuestros días. El infierno de la imaginación popular tiene muchos autores. La mayoría de las creencias sobre el infierno y el demonio no provienen de la tradición bíblica. La Biblia no habla demasiado del tema. Los detalles provienen de los poetas, no de los profetas. Entre las obras literarias que han contribuido a formar nuestra idea del infierno, destaca El infierno de Dante. Por mí se va hasta la ciudad doliente. Por mí se va al eterno sufrimiento. Por mí se va a la gente condenada. Dejadlos que aquí entráis toda esperanza. El infierno, canto 3. El infierno, compuesto por Dante Alighieri a principios del siglo XIV mientras vivía en el exilio, lejos de su amada Florencia, Italia, se inspira en los turbulentos acontecimientos de la vida del autor. Durante la época de Dante, el Vaticano se hizo con el control de toda la Toscana. Dante, un católico devoto, opinaba que la Iglesia debía compartir el poder con las autoridades civiles. Mientras estaba en Roma, fue arrestado acusado de cargos falsos, hostilidad contra el Papa, entre otros. La Iglesia le amenazó de muerte, confiscó sus propiedades y le expulsó para siempre de su ciudad natal. Dante respondió escribiendo El infierno. A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba, porque mi ruta había extraviado. El infierno, canto 1. Es un viaje del alma. Dante es un peregrino, vaga por la eternidad del cosmos, lo que significa que también vaga por la eternidad del alma. El retrato que hace Dante del infierno es mucho más detallado que las descripciones bíblicas. Imaginó 9 círculos de infierno. Cada nivel estaba designado para contener a las almas culpables de unos pecados específicos. Comenzó en la parte superior del infierno y lo describió mediante 9 secciones descendentes. Los pecadores peores y más viles se encontraban en el fondo del infierno, en el 9º reino, con el propio Satanás. Conectando el castigo con la gravedad del pecado, Dante describió gráficamente el sufrimiento de los condenados. Gente enfangada vi en aquel pantano toda desnuda, con airado rostro. No solo con las manos se pegaban, mas con los pies, el pecho y la cabeza, trozo a trozo arrancando con los dientes. El infierno, canto 7. Afectó a la gente de forma muy diferente que cualquier otro sermón que hablara sobre lo malas que son las cosas en el Averno, porque decía que lo que sufrirá una persona en la otra vida está en relación directa a lo que haga en esta. Se decía que los adivinos caminaban por la eternidad con la cabeza cosida hacia atrás por fingir que veían el futuro que solo Dios puede saber. La gente que se había entregado a sus pasiones, los adúlteros, eran arrastrados eternamente por fuertes vientos, porque en vida se habían dejado arrastrar por las pasiones. Cada pecado tenía un castigo específico. Yo hice al Padre y al Hijo enemistarse, y como gente unida así he partido. Partido llevo mi cerebro. Ay, triste, de su principio que está en este tronco. Y en mí se cumple la contrapartida. El infierno, canto 28. Uno de los aspectos interesantes del infierno de Dante es que las cosas que hacen que la gente vaya a él, las cosas por las que se les condena son las cosas que quieren. Quieren lo que no deben. Todo el mundo está en el infierno porque quiere algo. Si quieres riqueza, sexo, poder político o cualquier otra cosa que no sea el amor de Dios, estás cometiendo un pecado condenable. Para Dante, traicionar la confianza era un acto imperdonable. El nivel noveno y más profundo del infierno está ocupado por los grandes traidores de la historia, envueltos no por llamas, sino por el frío gélido del Ártico,
que les separa de la luz de Dios. Si eres un gran traidor, como Judas, Bruto o Casio, pasarás la eternidad siendo devorado por una bestia de 3 cabezas que permanece inmóvil. Pasarás toda la eternidad triste y helado en la profundidad oscura y fría del infierno, apartado de Dios. Dante situó a varios padres de la Iglesia, incluidos el Papa Celestino V y el Papa Bonifacio VIII, en el círculo más bajo del infierno. ¿Ya estás aquí, Bonifacio? El sumo sacerdote puede que sea arrastrado al infierno. El infierno, cantos 19 y 27. A Dante le exilaron de su país. Tenía muchos enemigos. Todos aparecen en el infierno. Los muestra siendo castigados con su imaginación artística, cada uno como se merece. La repercusión del infierno de Dante fue inmediata y profunda. Se leía ante grandes asambleas de oyentes embelesados. Se tradujo muy pronto a todas las lenguas europeas. Los artistas italianos se deshicieron los clichés trillados y comenzaron a pintar el infierno de Dante. Dante consigue poner en forma narrativa una forma de pensar sobre lo sublime, una forma de pensar sobre lo divino. El lenguaje con que describe el infierno es una especie de taquigrafía, una caricatura. Intenta hablar de la posibilidad moral acerca de cómo puede ser la vida humana. Dante había traspasado las visiones simplistas del infierno mediante una visión metafórica grandiosa. Transformó el infierno en una historia actual de hombres esforzándose por comprender el mundo. Al igual que Dante expandió para siempre nuestra noción del infierno, el poeta inglés John Milton revolucionó el personaje del diablo. Milton elevó a Satanás a emperador del lado oscuro, una fuerza inmensamente poderosa para el mal. Es un señor de la guerra. El resto de los mafiosos que están por debajo de él le rinden pleitesía. Su ego es enorme, su individualismo tremendo. Durante su época estudiantil, en la década de 1620, Milton soñaba con crear un poema épico de las dimensiones de la Ilíada o la Odisea, pero su idealismo juvenil sucumbió bajo la pena por la muerte de 2 esposas, 2 hijos y la enfermedad que le dejó ciego. 20 años después de perder la vista, Milton volvió a la lucha para crear su obra maestra, El Paraíso Perdido. El espíritu vive en sí mismo. Y en sí mismo puede hacer un cielo del infierno o un infierno del cielo, el paraíso perdido. Su perspicacia se abre y se hace más aguda debido a su falta de visión externa. Es una visión interior que mira no hacia el mundo que nos rodea, sino hacia su alma, hacia su psique. Ahí es donde encuentra a Satanás y ahí es donde encuentra a Dios. El Paraíso Perdido vuelve a contar la caída de Lucifer del cielo. En esta versión, Satanás es un héroe romántico al que pierde su orgullo. La historia comienza pintando un paisaje dramático del infierno. Los ángeles rebeldes derrotados están desmoralizados hasta que Lucifer los alienta. Aquí podremos reinar con seguridad, y para mí reinar es ambición digna, aun cuando sea sobre el infierno, porque más vale reinar aquí que servir en el cielo, el paraíso perdido. Milton mantuvo la idea de que era un personaje inmensamente poderoso, carismático, gigantesco. El tipo de líder al que creerías capaz de hacer caer a la tercera parte de las estrellas del cielo. 1/3 de los ángeles del cielo le siguieron porque era su líder. Un líder magnífico. Satanás es incapaz de pedir perdón a Dios por haber dirigido la insurrección. La derrota de Satanás tiene algo de humano que no podemos encontrar en Dios. Es muy difícil identificarse con la perfección de Dios, pero todos sabemos lo que es sentir un cierto impulso satánico. Todos sabemos lo que es ser transgresores. Todos sabemos lo que es ser cabezotas y negarnos a reconocer que nos hemos equivocado. Los demonios de la autojustificación es algo con lo que casi todo el mundo puede identificarse. La visión de Milton embelleció la idea de un Satanás poderoso en un papel antagonista. A lo largo del tiempo, el demonio iba a dirimir una batalla épica tanto contra Dios como contra el hombre.
Desde el comienzo de los tiempos, el hombre y Dios se han enfrentado al maligno. Uno de los primeros ejemplos del demonio enfrentándose a Dios y tentando la fe de los humanos lo encontramos en el libro de Job. El libro de Job reconoce que hay otras fuerzas, otros poderes que en cierto modo están bajo el control de Dios. Pero Dios no es la causa del mal, aunque sea el Señor del universo. Dios tiene el control sobre todo, pero la causa del mal es Satanás, el tentador. Es él quien hace que el mal aparezca. En las Escrituras, Dios alardea ante Satanás de la rectitud de su fiel servidor Job. Satanás replica diciendo que Job reverencia a Dios solo por la riqueza y prosperidad que le ha concedido. En el libro de Job, Satanás es un miembro de la corte celestial que pone a prueba a los seres humanos. Satanás desafía a Dios diciendo que si le hace sufrir, Job renegará del Todopoderoso. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Job, capítulo 1, versículo 11. Satanás dice que el hombre solo es bueno porque espera recompensa, y Dios dice que no es cierto. El demonio replica, pongámosles a prueba. Satanás hace una apuesta con Dios, es algo profundamente diabólico. ¿Qué puede ser más vano que apostar en contra de Dios? ¿Qué posibilidades tienes de ganar? Cero. Así que ¿por qué iba a hacer alguien una apuesta así? Solo para hacer el mal por el mal. Dios permite que Satanás haga caer sobre Job catástrofes terribles. La única restricción es que no puede hacer daño físicamente a Job. En un día, Job pierde sus posesiones materiales. Satanás también arrebata a Job su familia. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y he aquí un gran viento que vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa, y cayó sobre los mozos y murieron. Job, capítulo 1, versículos 18 y 19. Pese a que Job se siente profundamente triste, no maldice a Dios. Pero Satanás no se rinde. Asegura que Job sucumbirá si le aplica un tratamiento más duro. Dios accede a hacer la prueba siempre que se respete la vida de Job. Satanás cubre a Job de forúnculos de pies a cabeza. Finalmente Job se queja a Dios por su desgracia. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué pleiteas conmigo. ¿Parécete bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que resplandezcas sobre el consejo de los impíos? Job, capítulo 10, versículos 2 y 3. Al final Job se arrepiente y promete total lealtad a Dios. Satanás desciende a la tierra y quita a Job muchas cosas buenas. Le arrebata la familia, las propiedades, le arrebata la salud y aún así Job no blasfema. El hombre ha permanecido fiel al Todopoderoso, pero Satanás ha descubierto una fisura que intentará siempre explotar. Del libro de Job se pueden aprender muchas lecciones, y una de ellas es que Satanás no puede tocar mi vida sin el permiso de Dios. Así que cuando ocurren cosas malas en mi vida, algunas de ellas quizá orquestadas por Satanás, sé que mi Padre Celestial me cobija y me protege, y si retira su mano protectora y permite que Satanás me ataque, es por mi bien y para conseguir un fin mejor. En este caso, Dios permite a Satanás que haga caer la desgracia sobre Job, y en el libro de Mateo el demonio pone a prueba al Hijo de Dios. Mientras Jesús ayuna en el desierto durante 40 días y 40 noches, Satanás le presenta 3 tentaciones, incluyendo la más atractiva de todas: poder. Otra vez le pasa al diablo a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo, capítulo 4, versículos 8 y 9. Somos tentados, no con los peores pecados, sino con los más nobles. Somos tentados para que tomemos las cosas en nuestras manos en vez de confiar en Dios.
Jesús en aquellos momentos de aislamiento espiritual es tentado para que tome el control de las cosas, para que use el poder de controlar las cosas en vez de ser un servidor, para que cree un imperio en vez de ser el Hijo de Dios. Jesús se niega a tomar atajos, se niega a aceptar los reinos de este mundo que Satanás le ofrece como Dios de este mundo. Rechaza todo atajo para evitar la cruz. Tiene que morir. Un texto cristiano sugiere que Jesús descendió al infierno después de su muerte. El credo de los apóstoles, escrito en algún momento entre los siglos II y XV, es el credo más popular utilizado para orar por los cristianos occidentales. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó. La mayoría de los eruditos interpreta que este pasaje significa no que Jesús descendiera a enfrentarse a Satanás, ni a llevar a los condenados, sino que más bien viajó a Seol, sepulcro, para liberar a las almas de los justos que habían ido al reino de los muertos. Después de su muerte en la cruz, Jesús, en el sentido espiritual, fue a Seol, donde se encontraban los santos del Antiguo Testamento, para anunciarles que gracias al sacrificio supremo, sus pecados habían sido perdonados. Con el tiempo, la tradición oral cristiana propagó la historia del llamado descenso al infierno. Una de las razones por la que el descenso al infierno cobra importancia es que la cristiandad quería salvar a los santos padres hebreos, sobre todo a Abraham e Isaac. Muestra a Jesús en un papel muy diferente al que le vemos ocupar en la Biblia. No le vemos como un predicador o siendo crucificado en actitud pasiva. Le vemos como Jesucristo superestrella. Jesús desciende y rescata a gente. Es una imagen fuerte y viril de Jesús. Algunos pasajes bíblicos apuntan hacia esta historia, pero ninguno la apoya directamente. Por eso, muchas corrientes cristianas han eliminado del credo la frase «descendió a los infiernos». En ningún momento del descenso a los infiernos, ni de cualquier otro relato bíblico, ha sido Satanás capaz de controlar a Jesús ni a Dios. ¿Pero puede apoderarse de un ser humano? ¿Sabes que el demonio tiene sus garras en ti? He venido por el bien de mi alma, para que me liberasen de los malos espíritus que estaban dentro de mí. Si una persona está poseída, ¡sal de ella! ¿Cómo se libera? ¡Sal de él! ¡Vete ya!